In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo. Hoy día miércoles 24 de enero de 2024, tercera semana del tiempo ordinario, año par, ciclo B. Tenemos una primera lectura tomada, el segundo libro de Samuel 7, 4 al 17, el salmo responsorial que versa: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y el Evangelio según Marcos 4 del 1 al 20. Te invito, querido hermano en Cristo, con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucha fraternidad, a disponer tu mente, tus sentidos, tu alma, tu corazón para escuchar, meditar y luego compartir la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que anima, palabra que exhorta, palabra que denuncia. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será establecido eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca.
Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura tomada del segundo libro de Samuel 7, 4 al 17, el autor nos hace ver que el ser humano siempre tendrá una perspectiva de futuro, siempre tendrá algo para hacer y o para construir, y en el caso de Dios, se vale de hombres y mujeres que, guiados por Él y su palabra, realizan su plan de salvación. El Señor decide quién, cuándo y cómo. Por su parte, en el Evangelio según Marcos 4, del 1 al 20, se nos enseña a través de la parábola del sembrador que una iglesia que se deje moldear por la palabra y la pedagogía divina avanza por senderos justos y verdaderos, sólidos y firmes. Será una iglesia santa, sana y salva. Escuchemos con atención. Se trata de mi vida. Esta parábola es explicada por Jesús, la hemos leído infinidad de veces, escuchado y comentado. De manera que hoy, querido hermano, te invito a partir de los siguientes aspectos que he extraído del texto y debemos revisar en nuestra vida. Por eso lo he titulado Se trata de mi vida. Si se trata de tu vida, se trata de mi vida. Son 6 palabras, pon atención y vete identificando. Aridez, oscuridad, inconsistencia, terquedad, pereza, indiferencia. Si todos estos aspectos o alguno de ellos están presentes en tu vida, es muy probable que estés haciendo un mal uso de mi libertad como cristiano católico bautizado. Mi vida está seca, tan seca que si la comparamos a un árbol ya no tiene hojas. Me he apartado de la verdad.
Segundo punto, el Señor siembra. Primero quiero que pienses en tu hogar. La mayoría de los hogares, ¿verdad? Independientemente si son mujeres, la mayoría que viven allí, o son hombres, hay maticas. Alguna mata, bien sea en el balcón, bien sea en un patio, bien sea en la entrada de la casa, bien sea en el jardín. Quiero que primero partamos de allí, o sea, quédate con esa imagen. Ahora bien, Jesús nunca deja de sembrar. Él tiene sus instrumentos, o llamémoslos sus servidores, para hacerlo. Pienso que hoy el mundo está muy enfermo por los que en algún momento escucharon la palabra y sin embargo por las situaciones de la vida se fueron apartando de Dios, alejándose cada día más y más. Y por otro lado, los que permanecen, sin embargo, esos que están en la iglesia, que permanecen, piensan que como están en el camino, se sienten autosuficientes, con muchos conocimientos, piensan que ya están salvados y piensan que ya no hay nada nuevo que aprender. Ahora bien, la frase de este segundo punto de reflexión es: el Señor siembra. Y cuando uno tiene una matica, uno se esmera porque esa matica esté siempre reluciente, ¿verdad? Que se le vea que tiene vida. Uno está pendiente de regarla, de podarla cuando es necesario. Bueno, imagínate que cada matica que tienes en tu casa es un alma. Y cuando el Señor nos pone almas, porque hemos dicho que somos sus servidores, ¿verdad? Somos sus instrumentos, somos instrumentos del Señor, pues cada matica de esa, cuando tú no la riegas, cuando no estás pendiente por ella, de esa matica, ¿qué pasa? La matica se seca, se muere o va muriendo poco a poco. Bueno, así somos nosotros de responsables, óyeme bien, con esas almas que el Señor pone a tu cuidado, bajo tu responsabilidad. Cada vez que veas una matica en tu casa que está resplandeciente, ¿verdad? Que florece, que da frutos, si es un árbol frutal, entonces quiere decir que tú estás sembrando en el nombre de Dios, estás haciendo el trabajo, estás cumpliendo tu misión. Cuando veas que la mata se está secando, bueno, algo estás descuidando, tal vez tu oración de intercesión, el acompañamiento, una mayor dedicación y disposición de corazón, en fin, hay que ver qué es lo que está pasando. Y empieza por tu hogar, empieza por tu familia. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? Piensa. ¿Cuántos forman parte de tu núcleo familiar? Incluyendo las mascotas, porque recuerda que ellos son creación de Dios y los animales domésticos pues tienen una función particular también en las familias. Y en tercer lugar, para ir cerrando la reflexión del día de hoy, miércoles, hacer semilleros en mi entorno. Bueno, ya te puse la imagen de la matica en tu casa para que cada vez que veas la mata descuidada es alguna alma que estás descuidando. Incluso puede ser la tuya. Entonces, pasando al punto de hacer semilleros en mi entorno, es decir, en mi vida cotidiana. Hay que sembrar la palabra de Dios, hay que echar raíces en nuevas almas, ser constantes en la oración, tener sed de la palabra de Dios, ahondar en los misterios de nuestra fe para vivirlos y testimoniarlos. Y hay que decidir, hermano, tienes que decidirte, estar con el demonio o estar con Jesús. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta